que yo pueda ver lo que estás haciendo. Primera de Corintios 7:7. Mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Note esa palabra, don. Cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Señor, dame gracia para hablar de esta palabra. Bendíceme, Señor, y úngeme, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Permite que muchos hoy puedan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, úngeme, que yo pueda ver. Bien, siempre le pido el favor a los que tienen el celular, en la partecita de abajo del celular dice compartir. Ayúdenos a compartir para que la palabra pueda correr. Bueno, tengo que hablar un poquito del contexto. Al apóstol Pablo le habían escrito sobre el matrimonio, una consulta. Ya que en Corintio era una ciudad donde había mucha perversión en lo que toca a la sexualidad. Incluso estaba el templo de la gran diosa Diana en Éfeso, y había una influencia tremenda y terrible de los griegos. Entonces, en esos templos se practicaba la fornicación. Habían prostitutas que se les llamaba las prostitutas sagradas, donde los hombres iban y llevaban una ofrenda a la diosa Diana, diosa de la fertilidad, del amor, y tenían relaciones sexuales con las prostitutas. Incluso también habían prostitutos y homosexuales en los templos. Por lo tanto, la perversión sexual abundaba en Corinto. Y cuando algunos se convirtieron a Cristo, queriendo apartarse del pecado, se cayeron en el extremo de pensar que ellos, al ser cristianos, no podían tener relaciones sexuales con sus mujeres. Entonces, habían hombres que ya no estaban teniendo relación sexual con su esposa porque pensaban y ellos decían, bueno, esto es un pecado, esto se practica en el mundo o en esta ciudad, y cayeron en el error de pensar que la relación sexual era un pecado. Entonces hay hombres que ya no querían tener una relación sexual con su mujer y mujeres que no tenían relaciones sexuales con sus maridos. Y le escriben a Pablo buscando una respuesta. Y entonces Pablo responde y le dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. O sea, sería bueno que el hombre no tocara mujer, se quedara soltero. Sería bueno también que la mujer ojalá se pudiera quedar soltera, pero a causa de las fornicaciones es recomendable que cada uno tenga su propia mujer, cada hombre tenga su propia esposa y cada una tenga su propio marido. Y el verso 3, el apóstol Pablo es enfático y es claro, y dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Entiende? Hay una versión que dice: el marido satisfaga a su mujer en la relación sexual y la mujer satisfaga a su marido, asimismo la mujer satisfaga a su marido en la relación sexual, la relación íntima. O sea, Pablo aconseja que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio hombre, que es su marido, y que cumplan el deber
satisfacer, ¿cierto?, el deseo sexual de la mujer y la mujer satisfacer el deseo sexual del hombre. Ahora, en el verso 4, Pablo dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. O sea, ya no puede decir yo hago lo que quiero, sino tiene un dueño que se llama marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, el hombre tiene una dueña que se llama mujer, que se llama esposa. O sea, ambos no tienen potestad sobre su propio cuerpo porque se pertenecen mutuamente. Y el apóstol Pablo en el verso 5 dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, ¿cierto? Para ocuparos sosegadamente en la oración. No está diciendo que sea pecado la intimidad en el matrimonio, lo que está diciendo que hay tiempos de búsqueda de Dios que es bueno apartarse, ¿cierto? Que se pongan de acuerdo y decir, bueno, vamos a orar, voy a ayunar, este tiempo no vamos a tener intimidad, no porque es un pecado, sino porque voy a estar más tranquilo, sosegadamente buscando al Señor, y va a ser un momento de intimidad, de consagración a Dios. Entonces, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se da cuenta que aquí habla de una tentación del diablo? ¿Por qué? Porque es un matrimonio. Es un matrimonio que tiene que tener vida de intimidad, vida donde pueden expresar la sexualidad. Entonces, si ellos dicen vamos a ponernos a orar, a ayunar, a buscar a Dios, y no se juntan, puede el diablo tentarlos. Por eso dice, ocúpense sosegadamente en la oración, pero vuelvan a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por día de concesión y no por mandamiento, dice. Y aquí empieza a dar un consejo Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro modo. Ahora, ¿por qué Pablo dice quisiera que todos los hombres fueran como yo? Pablo era soltero. Aquí se entiende que Pablo era un hombre soltero. Otros creen que Pablo pudo haber sido casado y era un viudo que se quedó solo y dedicó su viudez a servir a Dios. También algunos dicen que no, que Pablo nunca se casó y fue eternamente soltero. ¿Me entiende? Entonces Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, o sea, solos. Pero cada uno tiene su propio don. En otras palabras, pero a lo mejor el don que tengo yo, la capacidad que tengo yo para estar solo, ¿cierto? Para vivir solo, no es el mismo don que tienes tú. Porque a lo mejor a ti te frustra ser solo y quisieras tener una mujer. O si eres mujer, eres una persona que está frustrada, amargada y quisieras tener a un hombre. Y caes constantemente en la tentación de la codicia, de la lujuria. Y es un círculo vicioso que cuando tú quieres servir a Dios no puedes porque te sientes pecador, te sientes pecadora. A causa de tanta tentación. Entonces, ahí se ve claramente que no hay una capacidad, un don, porque la palabra don es carisma o charismata, es un regalo, es un regalo. O sea, que Dios te dé la capacidad de ser un hombre solo o una mujer sola, es un regalo de Dios, porque no todos la tienen. ¿Me entiendes? No todos la tienen. Entonces Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Ojo, es un don de Dios. Uno la verdad de un modo y otros de otro modo. Y aquí Pablo da un consejo, dice, digo pues a los solteros
y a las viudas, qué bueno le fuera quedarse como yo. Ahí no está refiriéndose a los jovencitos, solteros. Se está refiriendo ya a la gente mayor que todavía está soltera y a las viudas. Se da cuenta que los pone en la lista a las viudas y le dice, sería muy bueno que se quedaran como yo. Y vuelvo a repetir, claro, él tenía un don que se llama el don de continencia, Pablo lo nombra, y le dice, sería bueno que se quedaran solos como yo. Pero si no tienen don de continencia, entonces cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, Pablo recomienda el matrimonio, ¿cierto? Si no existe ese don. Ahora, es importante entender esto, que si usted es una persona sola y tiene esa capacidad y no necesita hombre, quédese como está. Sea feliz sirviendo al Señor. Si usted es un hombre y no necesita una mujer y no tiene problemas, no anda, cierto, como desesperado buscando o por ahí, como dicen, echando una canita al aire. No, usted es una persona limpia, una persona que tiene un corazón y una mente limpia, no anda pensando ni codiciando y tiene el don, quédese como está. Quédese como está. Porque hay mucha gente que cree que tiene que casarse. Bueno, todos se casan. Y hay gente que se casa simplemente porque ve que todos se casan. Y a veces hay gente que ni siquiera le ha llegado el tiempo de casarse. Es como cuando ve a una persona y dice, oye, ya tienes su edad, se te va a ir el tren. Y esa persona se empieza a inquietar y dice, oye, se me va a ir el tren. Me voy a quedar para vestir santos. Y se empieza a apurar y empieza a pensar de que necesita a alguien. Pero no porque lo necesite, sino porque siente la presión de las personas. Siente la presión de las personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que es sola? Mire, el apóstol Pablo incluso habla sobre las viudas. Vamos a hablar un poquito sobre las viudas. Y le da una recomendación a Timoteo, le dice que en la iglesia, las viudas, ojalá, hablando sobre el tema de la mantención, ¿cierto? Viudas pobres, dice que ojalá la iglesia pueda mantener a esa viuda. Y hagan una lista para que vea que la iglesia era organizada y estructurada, para aquellos que creen que la iglesia primitiva era porque era puro espíritu. No, había orden también. O sea, hagan una lista y pongan en la lista a todas las viudas, ¿cierto?, mayores de 60 años. Viudas más jóvenes no admitas, dice. Ahora, pero si tienen hijos que tienen una situación que las mantengan, mejor todavía. ¿Por qué? Porque así no es agravada la iglesia, no es una carga para la iglesia. Hace un tiempo me acuerdo que un varón y me dijo, mi mamá ahora quedó viuda, así que pastor, la iglesia tiene que ayudarla. Y me lo dijo así de una forma no buena. Entonces yo le dije, sí, la iglesia siempre ha ayudado a las viudas. Hacemos misericordia. Y vamos a ayudar también a su mamá. Pero usted trabaja. Usted es comerciante. Usted también tiene el deber de ayudar a su mamá. Y también usted tiene más hermanos. Ustedes son los primeros que tienen que sostener a su mamá porque está viuda. Porque usted lee la Biblia, dice que las viudas que tienen hijos, que ellos las sostengan para que la iglesia no sea agravada. Por ahí se me anduvo sintiendo mal un tiempo, habló mal de mí y todo eso, pero
Y yo le dije lo que dice la Biblia, ¿me entiende? Bueno, pero volvamos al tema. Entonces, las viudas tenían que anotarse ahí en el libro de la iglesia, la lista más bien dicho, para ayudarlas. Pero tenían que ser menores de 60 años. Dice mayores, porque dice, las viudas menores no admita, ¿cierto? Sino que se casen. Y Pablo las manda a casarse, que se casen y que críen hijos. Dice, porque impulsadas por su deseo quieren casarse y abandonan su primer pacto, que es el pacto con el Señor, y se lanzan a la vida. Ahora, en honor a la verdad, dentro de las iglesias, y quiero que entiendan bien, porque hay gente que no entiende cuando uno explica porque no están atentos. Dentro de las iglesias hay viudas, ¿cierto? Viudas, pero que no son viudas temerosas, son coquetas. ¿Me entiende? En buen chileno, que les gusta reírse en la fila. Y que inmediatamente los hermanos, porque los hermanos son hombres, ¿cierto? Alguien dijo que el hombre tiene un radar. Y el hombre sabe por ahí y detesta inmediatamente cuando la mujer se insinúa, es media coqueta, ¿cierto? Se viste de manera provocativa. Entonces Pablo también habló de eso. Dice, viuda más joven no admita, porque impulsadas por su deseo se quiere. Entonces le da un consejo a esas viudas, Pablo. ¿Ah? Y dice, solamente las mayores de 60 se han puesto en la lista. Ahora, yo el otro día pensaba, y justamente mi esposa me lo confirmaba, ahora 60 años, incluso 65, 67, hasta 70, a veces la gente se mantiene, la expectativa de vida es mayor que años atrás, incluso en nuestro país, porque ahora hay enfermedades que se tratan, ¿cierto? Una persona, porque sea diabético, puede vivir 80 años. Si se cuida, si trata la enfermedad, el diabético, el hipertenso, el que tiene alguna enfermedad crónica, si se cuida, ¿cierto?, va a vivir. Y a los 60 años es un lolo todavía. Un lolosaurio, pero lolo. Pero la mujer también, pues, o sea, estamos hablando de viudas y viudos. Entonces, se pueden volver a casar. Dios lo recomienda, ¿cierto? Pablo lo recomienda, ¿ah? Porque son peligrosas las mujeres solas que no son piadosas, ¿ah? Que no son piadosas. Ahora, hay mujeres que son solas, por ejemplo, mi abuela, quedaron viudas jóvenes, y una dijo, el Señor será mi marido. La otra no era evangélica, pero igual no tendría 40 años, nunca más tuvo hombre. Como sea, crió a sus hijos y sus hijas. Entonces, hay gente que tiene esa capacidad. ¿Me entiende? Y esa gente tiene que darle gracias a Dios por su soltería, por estar solos. Por eso es que Pablo también les da ahí un consejo y le dice, don de Dios, es un regalo. Y entonces esas personas que tienen esa capacidad, siéntanse privilegiados, porque tienen un regalo, tienen más tiempo para servir al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que las casadas, ¿cierto?, tienen cuidado de sus maridos, y los casados tienen cuidado de su esposa, pero el soltero, preocúpese de servir a Dios. Preocúpese de servir al Señor. Ahora, si no tiene ese don de estar solo, empiece a orar. Porque son un peligro esas personas que están en la iglesia, que son apasionadas por Dios, pero también son apasionadas por la carne. Entonces, el Señor dice, si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y algunos se están incendiando y usted los ve que les sale humo. Dice, pastor, ¿por qué se burla? Es que hay gente que es muy poco comprometida con Dios.
y se cuida muy poco y busca poco al Señor. Entonces es bueno que entendamos esto, que la Biblia habla de esto. Y si hay gente que me está escuchando y tiene ese don, dele gracias al Señor. ¿Ah? Porque de repente también la iglesia y los hermanos son como una carga. Todavía estás soltero. Todavía estás soltero. ¿Y cuándo? Y hay gente que también con la hermanita, bueno, ¿y cuándo, hermana? ¿Cuándo se va a casar? Y esa persona empieza a sentir amargura. Y se siente abandonada. Dice, Dios me abandonó. ¿Por qué no yo? ¿Por qué esa mujer tiene hijos? ¿Por qué tiene esposo y yo no? Por la presión. Por esa presión que se le hace. Así que cuidado cuando usted vea a una persona que ya tiene su año y diga, ¿todavía está soltero? No. Porque delante de Dios, el casado no es mejor que el soltero, ni el soltero es mejor que el casado. La Biblia dice que el matrimonio es bueno, pero Pablo también dice que es bueno estar solo. ¿Se da cuenta? Es bueno estar solo para servir a Dios. Y hay planes que Dios tiene. Hubo un hombre llamado Jeremías que Dios le prohibió casarse. Porque su ministerio sería duro, porque iba a sufrir. ¿Te has escuchado el coro que dice, Elías oraba y lloraba? No oraba y oraba, sino que oraba y lloraba. Porque caerían cautivos. Entonces Dios le dice, te prohíbo, Jeremías, que te cases. Ahora, tiene que tener la capacidad para entender el plan de Dios para su vida. Entender el plan de Dios para su vida. Pero si usted dice, yo no creo que yo tenga el don de ser soltero, no me parece que sea fácil, y deseo casarme, entonces ya tiene que orar al Señor para que Dios le dé la persona precisa. Hay gente en las iglesias que se desprestigia y que lamentablemente pierden su testimonio. Y cuando un hombre busca una mujer para casarse, no busca a esas mujeres que son, voy a decir una palabra fuerte, fáciles. Un pastor lo dijo más fuerte, dijo que son como una pizza, se entregan en 30 minutos. Fuerte, pero pasa. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Van perdiendo el testimonio. Y cuando un hombre quiere casarse, aunque el hombre haya sido, es injusto, claro que es injusto. Aunque el hombre haya sido un mujeriego, pecador, siempre está buscando a alguien que sea una persona seria. No se la merece quizás, pero le será más difícil, a no ser que encuentre a alguien que ande volando bajo así. O que decida esa mujer cambiar, buscar al Señor y esperar el tiempo que sea necesario para que Dios le dé un marido. O viceversa, o ese hombre esperar el tiempo necesario para que Dios le dé una mujer. Entonces es tan necesario saber esperar en el Señor el tiempo que sea, porque Dios nunca llega tarde. Fíjate esta palabra, Dios nunca llega tarde. Pablo aconseja y dice que los solteros están libres de los problemas del matrimonio. Hay grandes bendiciones. Yo soy felizmente casado. Pero a veces también los matrimonios se muestran
como algo donde no existiera problema. Se idealizan. ¿Quién sube una foto al Facebook peleando? Llorando. ¿Quién sube una foto al Facebook, cierto? La mujer durmiendo en la cama y el otro durmiendo en el living. No voy a decir la casa del perro. Nadie te sube esa foto. Suben corazones, te amo, mi amor. A veces hay tanta hipocresía en las redes sociales y queriendo mostrar amor. Si la única persona que tiene que saber que le amas es tu cónyuge, tu pareja. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, a veces se idealiza tanto el matrimonio. Se idealiza tanto el matrimonio. Entonces, no se muestra que hay dificultades también. Ahora, es comprensible que los matrimonios no anden contando sus problemas abiertamente, pues, porque son cosas difíciles, son cosas privadas y que tienen que reservarse. Entonces está bien. Pero eso también a veces da a los solteros una visión de que el matrimonio tiene un color de rosa. Pero también el matrimonio tiene un lado negativo, tiene aflicción. Porque hay caracteres que tienen que moldarse, amoldarse. Hay caracteres que tienen que irse amoldando. Y el carácter tiene que cultivarse. El temperamento es distinto. Hay cosas que son simplemente del matrimonio y que no se puede estar abriendo la puerta de la privacidad. Entonces, no crean las personas solas que el matrimonio, cierto, es lo máximo. Porque si Dios da el regalo del matrimonio es porque la persona va a poder perdonarse, amarse y va a ser tan lindo el matrimonio. Yo estoy contento de ser un hombre casado. Me siento realizado, contento, feliz. Amo a mi esposa. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que hay gente que tenga el don de soltería que no pueda ser feliz siendo soltero. Eso es una mentira. Puede ser feliz. Puede ser feliz. Así que hay más tiempo para servir al Señor porque tú puedes saber cómo vas a usar los tiempos, ¿cierto? La persona soltera no tiene problema. Se acuesta a la hora que quiere. Se va y se acuesta, duerme plácidamente. Ahora, ojo, pero si no tienes el don, tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría y paciencia. Paciencia. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que los matrimonios tendrán aflicción de espíritu. Pero Pablo dice, yo quiero ahorrarle ese problema. 1 Corintios 7:28 dice así, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os los quisiera evitar. O sea, yo quisiera ahorrarles el problema. Quisiera ahorrarles el problema. Entonces Pablo habla de esos problemas. Pero la persona soltera puede dedicarse más al Señor. Qué terrible que el tiempo se me va. Pero como hoy día es jueves, tengo el viernes para el repechaje. Mañana, con la ayuda del Señor, termino este tema. Viuda, solteros, solos y solas. Y voy a orar al Señor. No te vayas, por favor, permíteme un minuto, no te vayas. Porque cuando uno es casado,
ya como que los problemas de los solteros no les toma mucha atención. Pero cuando uno era soltero, estoy hablando de los que no tienen el don de la soltería. Yo no lo tenía, ni lo tengo. ¿Me entienden? Entonces, como no tenía el don, uno pasaba muchos problemas. Y después cuando se casa, como que se le olvidan los problemas de los jóvenes. Yo quisiera orar para que Dios te bendiga. Señor, yo quiero que tú bendigas a cada persona que me escucha hoy, que está necesitando tu fortaleza. Señor, que ha tenido momentos de angustia, de tristeza, pero que tu palabra le dé la sabiduría y tu gracia y tu unción para que puedan ellos estar bendecidos, Señor, bendecidos. Dame la gracia al día de mañana, si me das vida, para tener un mensaje con más claridad sobre este asunto y el tiempo necesario. Pero ahora yo te pido que tú los bendigas, que los guíes, que los dirijas, a los que están solos, que te sirvan con todo el corazón. Y a los que tienes preparada, Señor Jesús, su pareja, su esposo me refiero, o esposa, eso yo le llamo pareja. En el nombre de Jesús, dale la fuerza y bendícelos. Poder de Dios fluye sobre ellos. Llévate toda amargura, toda angustia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias por escucharme. Gracias, hermanos. Si usted quiere escribirnos un comentario, alguna consulta para mañana, la contestamos. Escríbame ahí en el Facebook. Gracias, Moisés. Que Dios te bendiga. Chau, chau.